¿Cómo están? Bienvenidos. Hacemos Agenda Económica al cierre de esta semana en este viernes 3 de marzo. Gracias por acompañarnos a esta hora. Y vamos a comenzar nuestra edición de hoy revisando las últimas novedades en relación a la crisis que está viviendo el sistema de aseguramiento de salud privado, el de las ISAPRES. Ha habido reuniones importantes en estas horas y también un trasfondo de cierta controversia, fundamentalmente en el Senado, donde los senadores opositores han planteado la necesidad de ponerse al día de manera oficial y en el trabajo con el Ministerio de Salud, pensando en que el tiempo corre en contra para evitar un desplome de las ISAPRES que terminaría por generar, dicen los expertos, algunos problemas mayores también en el resto del sistema sanitario. Los detalles los vamos a ver en la nota de Belén Vázquez. La de este viernes debía ser una ardua jornada de reuniones en el MinSal. La cartera tenía agendados encuentros con distintos expertos para darles a conocer los principales ejes del proyecto que busca dar una salida legislativa a la crisis de las ISAPRES. Sin embargo, la molestia de Chile Vamos por no haber sido citado a algunas de las reuniones terminó por posponer una de las citas y a su vez cerrar una nueva con parlamentarios de todos los sectores. Hasta el momento han habido muchas reuniones y dilaciones por parte del Ministerio de Salud y no soluciones efectivas. Esperamos que el día lunes, en la reunión que sostendremos en el Ministerio, finalmente se pronuncie respecto a la materia. Pero quienes sí se reunieron con el MinSal fueron los ex superintendentes de salud que expusieron parte de su propuesta para abordar posibles soluciones y escuchar algunos de los puntos que la autoridad pretende incluir en el proyecto. Esta crisis se tiene que resolver en los próximos 60 días a todo reventar, de tal manera de que haya certidumbre respecto de todos los actores, respecto de cómo se va a resolver y a continuación cuál es el impacto financiero que va a tener y cómo eso se va a solventar. Que si se determina una devolución por parte de la superintendencia y esta devolución recoge gran parte de los ingresos de la ISAPRE y a su vez se les impide un reajuste reglado conforme a lo que establece la ley claramente, da lo mismo la flexibilidad que se hagan porque estaríamos hablando de un término del sistema. Las ex autoridades ya plantearon ante el Congreso algunas alternativas legislativas, siendo la principal subir el precio base de los planes para compensar la aplicación de la tabla de factores. Y si bien desde el gobierno no les dieron mayores detalles de lo que se presentará en la ley corta, hay algunos puntos de consenso que dicen deben estar presentes. Que esto se puede resolver técnicamente, ya sea por la vía administrativa o por la vía de un proyecto de ley, sin que implique costo fiscal. Aquí no estamos proponiendo que el Estado tenga que salvar a las ISAPRES. Ahora, la duda que queda es si la solución técnica propuesta por el gobierno alcanza para dar esta tranquilidad y esta estabilidad financiera, porque si eso no alcanza, también vamos a estar en algún problema. Por su parte, el Ministerio de Salud trabaja intensamente en los últimos detalles de la ley corta acordada con los miembros de las comisiones de salud de ambas cámaras, que sería presentada el próximo lunes ante los parlamentarios. Pero no politicemos este tema. Hay 3 millones de personas que están en el mundo de la ISAPRE que requieren certezas. Esas certezas van a llegar y el gobierno se ha comprometido a entregar el lunes la propuesta definitiva y luego la tramitación con urgencia del proyecto de ley. Entonces, yo pido en esto mesura. El proyecto sería ingresado este mes al Congreso y constaría de 3 capítulos. El primero abordaría las eventuales modificaciones al precio del plan base, de modo que compense lo que no se puede aplicar por la nueva tabla de factores. El segundo se enfocaría en entregarle las facultades necesarias a la Superintendencia de Salud para que ejecute los pagos correspondientes a la devolución de los cobros en excesos a los afiliados, dando un equilibrio que permita liquidar la deuda con los usuarios sin que ello implique la quiebra de las aseguradoras. Y tercero, avanzaría en un FONASA fortalecido y competitivo, creando una tercera modalidad de cobertura adicional en el que las personas pagarían un 7% como tarifa plana y una prima adicional para poder acceder a un pool de seguros, igualando tanto como sea posible la cobertura que ya tenían en las ISAPRES. Que al menos algún pequeño cambio legislativo tiene que haber, porque si no hacemos algún cambio legislativo adicional, esto que hoy día estamos resolviendo de manera inmediata, ¿sí? Puede que en 3 meses más con el fallo del auge lo tengamos de nuevo, o en 6 meses más lo tengamos de nuevo con otra alza de precio. Algunas aseguradoras en paralelo ya se están adelantando al impacto que pueda tener el fallo en sus finanzas. Por ejemplo, UPA, los controladores de la ISAPRE Cruz Blanca ya provisionaron $100 millones para este gasto, aunque estiman que podría ser mayor.
Y es que algunas proyecciones ya hablan de que la devolución que deben hacer las ISAPRES a los afiliados podría partir en los 600 millones de dólares o llegar en el escenario más pesimista a los 1.000 millones de dólares. Vamos a cambiar completamente de tema para contarles en el ámbito de los negocios de la oferta de adquisición de acciones que lanzó anoche, la noche de este jueves, Itaú Unibanco, la matriz brasileña que posee buena parte, la mayoría de las acciones de Corbanca aquí en nuestro país. Bueno, ha anunciado que va a hacer una oferta pública de acciones para quedarse con el 100% de este banco acá en Chile. El anuncio se hizo, como decíamos, a través de un hecho esencial, anunciado tras una reunión de directorio en Sao Paulo. La matriz del holding que controla, como les contábamos, más del 65% de la propiedad del banco Itaú Corbanca acá en Chile. Esta operación significaría un desembolso estimado de 820 millones de dólares para quedarse entonces con la totalidad de las acciones que están en manos de los minoristas acá en nuestro país, que representan el 34,38% del total de acciones de la compañía a nivel nacional. Dentro de los detalles que ha entregado la firma es que el precio de compra que van a ofrecer será de 2 pesos por acción, lo que refleja, decía el comunicado, una prima de cerca de 10% respecto al precio medio que ha mostrado la acción en la Bolsa de Comercio en las últimas 60 sesiones. Ese es el premio entonces que ofrece Itaú para poder quedarse con las acciones de los minoritarios. Hoy día la bolsa hubo reacciones, subió rápidamente en cerca de 11% en algún momento de la mañana la acción de Itaú Corbanca acá en Chile, acercándose precisamente a 1 peso con 94 centavos por acción. De esta forma entonces se va a concretar el traspaso para que el gigante brasileño se quede con la totalidad de las acciones acá en Chile y siga con el plan de expansión y de captación de clientes que ha comenzado hace algunos años atrás. Bien, y vamos a ir a otro tema. Este 2023 viene como un año bien complejo y desafiante también para las startups y scale-ups, no solo en Chile, sino en el mundo en general. Fundamentalmente, habrá menos capital disponible en el mercado dispuesto a invertir en este tipo de empresas. Y eso supone un desafío grande para las compañías que tendrán que resistir este chaparrón y aguantar en 2023 sin recursos frescos. A pesar de eso, hay startups chilenas que han logrado exitosas rondas de financiamiento. De eso nos cuenta en la siguiente nota Catalina Alarcón. 2023 llegó con un escenario complejo para las startups. En medio de un panorama de altas tasas de interés y previsiones de una recesión global, los inversionistas están siendo cada vez más cautelosos con las empresas en las que depositan sus fondos, y más aún con aquellas que por definición apuestan por el riesgo. Para los emprendedores esto se percibe en una disminución del capital disponible que hasta hace poco tiempo abundaba. En el 2022 se vio un incremento de la frecuencia de rondas de inversión y que existe una mirada generalizada por parte de los emprendedores hacia un capital que se percibe como más caro y más escaso. Hay un cambio de enfoque de los inversionistas, obviamente, hacia profitability y una visión a largo plazo que antes no se tenía. Un estudio de Endeavor concluyó que en 2022 la inversión en América Latina alcanzó los 8.100 millones de dólares, un 47% menor que en 2021, donde Chile se llevó 512 millones de dólares y el resto se repartió entre Brasil, México, Argentina y Colombia. Para nuestro país esto significó una caída del 19%, reflejo del menor financiamiento disponible para las startups que dependen en buena medida de los inversionistas para su crecimiento. Pero no todos son malas noticias. A pesar de esta realidad, algunos emprendimientos chilenos han logrado mantener el interés de los inversionistas. Es el caso de Book, startup que trabaja como un software de recursos humanos y que acaba de levantar 35 millones de dólares para poder expandirse a otros mercados como el brasileño. Decidimos levantar capital porque veíamos que había muchos proyectos muy interesantes. O sea, estaba entrar a Brasil, que requiere capital obviamente, estaba también acelerar el crecimiento en México, especialmente invirtiendo en marketing y el área comercial, porque nos iba muy bien en México, queríamos redoblar los esfuerzos ahí, y sobre todo veo muchas oportunidades también en la parte del producto. O sea, hoy en día hay hartos proyectos de producto que podemos también salir a comercializar.
Otro caso es el de RankMe, emprendimiento nacional que acaba de concretar su fusión con la mexicana Osmos para fortalecer su presencia en este gigantesco mercado y además captó fondos de SoftBank, operación que en total sumó $48 millones y le generó 1.200 nuevos clientes. Nosotros en RankMe y tanto RankMe como Osmos somos empresas que en general hemos crecido muy orgánicamente y con pocos recursos. Hemos logrado crecer harto con poco y eso te diría que es lo que están mirando hoy día los fondos. Pero el capital de riesgo no es el único camino. La startup Easy Cancha, que está expandiendo su línea de negocios a Norteamérica, levantó $400.000 en una combinación de inversionistas privados y crowdfunding. Aproximadamente la mitad fue por un movimiento que se llama crowdfunding, que básicamente lo que busca esto es buscar varios inversionistas pequeños con un ticket promedio mucho más bajo. La otra mitad lo hicimos con algunos inversionistas ángeles e inversionistas privados, que ya son aquellos que se manejan en este rubro, en esta materia. ¿Cuál es la clave entonces para afrontar este 2023? Algunos de los puntos donde estas startups concuerdan es en mantener un modelo de negocio sólido y abrirse a todas las opciones de financiamiento. Hay un concepto en la industria que se llama el runway, que es como cuántos meses a mí me quedan de capital antes de que me quede con 0 pesos en la caja. Hay un buen monto de startups que ya están en menos de un año, que eso igual es como bastante crítico. O sea, me queda, si no levanto capital de acá a un año, digamos, o tengo que cerrar las cortinas o en verdad salir a buscar financiamiento en unas muy malas condiciones. O sea, va a estar bien desafiante lo que queda del año, diría yo. El mundo startup siempre es un mundo colador, es bastante difícil, bastante complicado, uno tiene que hacer mucho con poco. Yo creo que lo más importante es, por un lado, tener una propuesta sólida como negocio, como financieramente, como de alguna manera demuestra y le da tranquilidad al inversionista que finalmente va a tener un retorno en el corto o mediano plazo. Están mirando muchas empresas acá y lo ven con muy buenos ojos, pero obviamente están tratando también de ver, de entrar en empresas que ojalá puedan ser rentables, de que ya estén en un nivel de equilibrio que al meterle más inversión puedan crecer, pero de manera orgánica y como sustentable. La mayoría de los consejos van hacia el aseguramiento de los fondos en un año que será complejo para los negocios. Los inversionistas fijarán su interés en aquellas startups con buenos fundamentos y una línea de negocios concreta y rentable, por lo que la búsqueda de ese equilibrio es fundamental para quienes quieran seguir creciendo. Bien, nos vamos a ir a una pausa. Seguimos de inmediato con más de Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. El camino hacia un trato igualitario a las mujeres ante la ley no solo ha sido pedregoso y con ciertos obstáculos, sino que también se ha puesto más empinado, pareciera, a nivel internacional. Eso es lo que muestra el índice La Mujer, la Empresa y el Derecho, que elabora el Banco Mundial y que nos muestra cómo está en distintos países, 190 medidos en este indicador a nivel mundial en esta materia, Chile incluido en ellos también, por supuesto. Es el tema que vamos a conversar hoy junto a Isabel Santagostino, especialista en desarrollo del sector privado del Banco Mundial. Gracias, Isabel, por este contacto. Muchísimas gracias por esta gentil invitación y por el interés en nuestro informe. Isabel, cuéntanos cuál es la principal conclusión que ustedes obtienen de este informe en este indicador que elaboran año a año. Bueno, la principal conclusión es que lo que hemos observado es que el ritmo de las reformas hacia un trato igualitario de las mujeres ante la ley ha caído en este último año a su nivel más bajo en los últimos 20 años. Hemos registrado 34 reformas, que como les digo es el número más bajo desde 2001, y al ritmo actual de las reformas se necesitarían por lo menos 50 años para lograr la igualdad de género en todas partes. Ajá. ¿Y esta lentitud, Isabel, marca algún quiebre respecto a la tendencia que veníamos viendo en los años anteriores? Sí, veíamos ya viendo un declino, pero digamos que no era el número más bajo que habíamos registrado en los últimos 20 años. Ajá. Y para darle un poquito de contexto también, en nuestro informe La Mujer, la Empresa y el Derecho, medimos leyes y regulaciones en 190 países, en 8 áreas relacionadas con la participación económica de la mujer. Y nuestro análisis evidencia que las políticas públicas que empoderan a las mujeres
fortalecen la economía y son esenciales para lograr un desarrollo sostenible. Y como decimos, excluir al 50% de la población no es sostenible para la economía mundial. Claro. No tener igualdad de género es básicamente como caminar en un pie. Sí, no se trata solo de un asunto de justicia con las mujeres, sino también tiene un efecto desde el punto de vista del desarrollo económico. Exactamente, Ajá. exactamente. Tiene un impacto en la posibilidad de las mujeres de ingresar al mundo laboral y de ocupar cargos de mayor relevancia, como por ejemplo parlamentarias o dueñas de empresas, y también de tener salarios más altos relativamente a los hombres. Sí, claro. Ustedes miden leyes y regulaciones en estos países, Isabel. Me gustaría saber, y que pudiéramos profundizar en el caso de Chile en particular, porque también nos muestra que nuestro país está relativamente estancado, incluso por debajo de otros países de Latinoamérica. Sí, para darle un poco la idea del perfil en general de Chile, en nuestro índice, vemos que tiene una puntuación de 80, que es superior al promedio global. El promedio global ahora es de 77.1, lo cual significa que globalmente las mujeres cuentan con 3/4 partes de los derechos otorgados a los hombres. Y la puntuación de Chile, que es de 80, es ligeramente inferior al promedio de América Latina y el Caribe, que es de 80.9, y al promedio de los países de ingreso alto de la OCDE, que es de 95.3. Otro punto interesante es que en el último año, entre el 2 de octubre de 2021 y el 1 de octubre de 2022, no hemos registrado reformas en las áreas analizadas por el índice La Mujer, la Empresa y el Derecho en Chile. La última reforma que hemos registrado fue en 2020, cuando Chile destacó por la aprobación de la ley que suprimió el impedimento de segundas nupcias para mujeres. Además, como yo le mencionaba, en nuestro índice nosotros cubrimos 8 áreas de la ley, tenemos 8 indicadores, y Chile tiene una puntuación perfecta de 100 en 2 áreas, que son movilidad y parentalidad. Pero esto significa que hay 6 áreas, que son trabajo, matrimonio, empresariado, activos, jubilación, donde Chile puede todavía mejorar su puntuación. Sí. Isabel, en ese sentido, llamaba la atención esta área de este índice, que es el de activos, y es en el que Chile aparece en el puntaje más bajo dentro de esta medición para el país. ¿En qué consiste ese índice en particular y por qué estamos tan atrás en ese punto? Sí, bajo activos vemos que Chile tiene la puntuación más baja, es que es de 60 entre todos sus indicadores. Y esto es porque todavía existen en Chile diferencias en la ley entre los cónyuges en la administración de los bienes matrimoniales. Para explicarlo un poco más, en Chile, bajo el régimen predeterminado de la sociedad conyugal, el marido tiene la autoridad de administrar la propiedad de ambos cónyuges, a menos que estos no hayan optado por la separación de bienes. Y esto se encuentra en una serie de artículos del Código Civil que literalmente dicen que el marido tiene la administración de los bienes de las mujeres, de la mujer, por el hecho de contraer matrimonio bajo el régimen de la sociedad conyugal. Además, el Código Civil indica que el marido es jefe de la sociedad conyugal y como tal administra los bienes sociales y los de la mujer, y que la mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales durante la sociedad, salvo en algunos casos. Entonces es por esta razón que tiene una puntuación de 60, porque la mujer no puede ser jefe del hogar de la misma manera que un hombre, y porque además es el marido el que administra los bienes. Sí. Y otro dato que me parece interesante que quisiera compartir con usted es que bajo el indicador activos hay solamente 18 de 190 países en el mundo que establecen este tipo de desigualdades entre los cónyuges en la administración de los bienes. Solo y bueno, 18. Chile es uno de estos. Y nuestro estudio y un estudio también del Banco Mundial indica que eliminar este tipo de restricciones tiene un impacto positivo en el empoderamiento económico de las mujeres y en la economía en general. Sí. Isabel, desde ese punto de vista, resolver esto implica, por supuesto, una reforma importante, pero no debería ser algo tan difícil, ¿no? Tiene que ver más bien con un ordenamiento que viene arrastrado por el tiempo, probablemente que no se ha actualizado.
Bueno, lo que hemos podido observar a través de nuestro análisis en La Mujer, la Empresa y el Derecho, porque algo también que quisiera mencionarles que nosotros hemos analizado cómo las leyes han evolucionado en estas áreas durante los últimos 50 años. Entonces, restricciones como las que ahora se encuentran en el Código Civil en Chile realmente estaban presentes en la mayoría de los códigos civiles hace muchos años y los países poco a poco han ido reformando. De hecho, en nuestro informe también nosotros hacemos un análisis de cómo las leyes han evolucionado a lo largo de los últimos 50 años y lo que hemos visto es que en las áreas que analizamos, los países han lentamente ido eliminando estas restricciones, pero justamente la área de activos es el área donde es un poco donde, digamos, el proceso de reformas es un poquito más lento. Claro. Isabel, ahora en este índice hay un grupo de países, 14 si no me equivoco, que tienen el puntaje ideal. En ese sentido destacan algunos que previsiblemente uno podría incorporar en este grupo, ¿no? Países nórdicos, por ejemplo, como Suecia, Islandia, Dinamarca, pero también aparecen otros como Letonia, por ejemplo, que a mí me llamó la atención, o Portugal, con una idiosincrasia latina también, que han logrado avanzar hacia esos niveles. ¿Cuáles son los caminos que han seguido estos países? ¿Qué patrón común se puede identificar que pudiera darnos quizás algunas señales respecto a lo que Chile puede hacer hacia adelante para ir avanzando en este indicador? Bueno, estos países han ido igualando lentamente sus leyes en estas 8 áreas que nosotros analizamos. Como lo mencioné, las áreas se llaman, analizamos restricciones en el área de movilidad, donde vemos básicamente la capacidad de una mujer de desplazarse sin ningún tipo de restricción. Trabajo, entonces analizamos, por ejemplo, si hay o no legislación en temas de acoso sexual y sanciones penales o remedios civiles para esto, que por ejemplo es algo que en Chile no hay. O sea, sí hay legislación que prohíbe el acoso sexual, pero no hay realmente remedios. Luego vemos todo el tema de remuneración. Entonces, si hay leyes que recomiendan que haya igual remuneración por un trabajo de igual valor. El área de matrimonio, que incluye el tema de si la mujer puede ser jefe del hogar de la misma manera que un hombre, que es un área donde también Chile podría reformar. Sí. En parentalidad cubrimos todo el tema de las licencias parentales, licencias de maternidad, de paternidad y empresariado. Ahí vemos la capacidad de una mujer de poder abrir su propio negocio. Claro. Y un punto interesante en este indicador es si existe legislación que prohíbe la discriminación en el acceso al crédito, que es otra área donde Chile podría reformar. Isabel, una última pregunta antes de que se nos vaya el tiempo. El análisis de este indicador ¿considera también asuntos coyunturales que puedan estar influyendo o son temas más bien de fondo de las políticas que están impulsando los países? Lo pienso, por ejemplo, en relación al efecto que pudo haber tenido la pandemia, la crisis económica posterior, también este proceso de desaceleración. ¿Cuántos han impactado también en estos resultados? Claro, lo que hemos visto es que seguramente los países puede ser que hayan priorizado otras áreas a causa de la pandemia, pero al mismo tiempo es también verdad que cuando deja de haber reformas, ya no hay reformas en temas que están relacionados con la igualdad de género, se está virtualmente excluyendo el 50% de la población, lo cual tiene como consecuencia un impacto negativo en la economía. Sí, entonces claro. Es por esto que es importante y nosotros recomendamos que los países sigan dando prioridad a esta área. Por cierto, y es una buena guía también en las áreas en las que hay que seguir avanzando este índice del Banco Mundial. Isabel, gracias por conversar con CNN Chile. Muchísimas gracias. Así estamos cerrando Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos también en esta revisión de noticias. Ya vienen más informaciones acá en CNN Chile. Tengamos buen fin de semana.